La Biblia dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Eh, la mayoría de las personas en nuestro país, la mayoría, la inmensa mayoría, asocian extrañamente la Navidad eh, o algo que tenga que ver con Jesucristo, con toda una serie de ideas y de conceptos que no tienen nada que ver con él ni con su nacimiento, porque la palabra Navidad es una expresión reducida de la palabra natividad, y la natividad tiene que ver con el nacimiento del Señor Jesús. ¿Ok? Entonces, queremos que las personas que estén apoyando, viniendo, visitando la iglesia, siendo parte, tengan conceptos adecuados, correctos, balanceados, bíblicos, amén, de lo que es la Navidad, para que no eh, sean arrastrados por toda una situación que ya actualmente es muchísimo más mercantilista que de carácter espiritual, de recogimiento familiar, ¿no? Las posadas, vamos a las posadas, y las posadas sin que ver quién sabe qué con el Señor Jesús, cuando lo mezclan de una manera incorrecta, ¿no? Entonces, nosotros hemos querido tocar este mes precisamente con el tema de iluminando al mundo, iluminándonos, iluminando a estas personas, a este mundo en el que vivimos, estando unidos a Cristo. Amén. Acuérdense que hablamos que el Señor Jesucristo dijo: ustedes son la luz del mundo. Y iluminar tiene que ver con eso, con traer la luz de la verdad. Ya después de esto, las personas toman sus decisiones. Recuerdo que alguna vez una persona que sabía que yo era cristiano me preguntó: bueno, ¿y qué piensas acerca de todas estas cosas, no? Y bueno, le di toda la información que yo tenía respecto de la situación mercantil, incluso la situación espiritual detrás y todo esto. Y al final me dijo: pues a mí me gusta mucho el fuego, se me hace muy bonito, entonces las lucecitas, porque entonces yo voy a hacer poner mis arreglos navideños. Por Dios, ahora sí que un día cada quien vamos a estar delante del Señor, y la medida de luz que hayamos tenido va a ser la que nos va a ayudar, ¿verdad? Queremos ser luz, esa es la idea, que la luz de la verdad pueda servir para iluminar a otros, para abrirles el camino, para que sepan de qué se trata la vida. Y hace mucho tiempo ya eh, conseguí una serie de comentarios bíblicos de una persona que se llama Barclay, y tiene comentarios de todos los libros de la Biblia. Yo nada más comentarios del Nuevo Testamento. Y eso del Nuevo Testamento, en particular, hay dos tomos de el libro de los Hechos, dos tomos. Entonces, el tomo de uno es Iluminando el Mundo, y el otro tomo se llama Extendiendo el Fuego, así se llama, ¿no? Iluminando y extendiendo. Y ahorita que estamos viendo la cuestión de ser luz, estaba echándole una ojeada a esos comentarios. Solamente no es algo así como que esto me ojeo, sino que se tiene que meter un poquito más. Hace tiempo que los he leído, pero no sé qué pasa bueno, sí sé, que nosotros los cristianos, en la medida que vamos repasando ciertas cosas, en la medida que vamos retomando ciertas, no sé si le ha pasado a usted que lea una porción de escritura y luego la vuelve a leer, y hay cosas nuevas que recibe de ellas. ¿Sí? Amén. Pero el problema de muchas veces es que nosotros decimos: eso ya lo leí, y se sigue, y no se da cuenta que la palabra de Dios es viva. Amén. Y que nos puede hablar otra vez y mostrarnos ciertos aspectos diferentes de una misma cosa, ¿no? De una misma óptica, o de una misma escritura. Nos puede dar ópticas distintas. Entonces, pues yo estaba viendo acerca de esto,
Y hubo cosas que me llamaron mucho la atención y que quiero compartir brevemente con ustedes porque es algo muy, muy, muy importante. Yo le decía también a una persona que hay una escritura que a mí me ha estado dando vueltas en la cabeza y no quiero partir de eso exactamente de eso, ¿no? Pero quiero tocarlo, ¿no? Quiero tocarlo. Y esta escritura se encuentra en el libro de los Hechos, perdón, en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 7. ¿Eh? Lucas capítulo 7. Y la historia está por ahí del versículo 11 en adelante. Eh, no, ya está en 29, entonces está la ocasión. Es sí, en el 11, ¿cómo dice ahí en su Biblia, como subtítulo? ¿Tiene un subtítulo de su Biblia? No. Yo les voy a decir una cosa, no quiero sonar así como que aquí la ley, pero una recomendación es que usted tenga una Biblia escrita, ¿eh? Y que cuando la lea también aquí. Eso es una situación de las aparentemente buenas, malas cosas que pasan cuando uno tiene un celular y pone su Biblia. Ay, aquí ya lo tengo, la llevo a todas partes. Mm, Cuando yo empecé a conocer al Señor, hace muchos años ya, alguien me habló de la sacralidad, de lo sagrado, de lo glorioso que era la palabra de Dios. Y todavía hasta la fecha tengo muchos, ¿qué será? Conceptos acerca de eso. Por ejemplo, yo nunca pongo un libro arriba de mi Biblia. O sea, si yo estoy leyendo la Biblia, la dejo de leer, la pongo ahí, después lo veo y le pongo un libro, mucho menos la tablet. O sea, como que la Biblia es la Biblia y no puedes leer nada encima de ella. Cosas así. Yo tengo mi Biblia y nunca, por ningún motivo, entro al baño por mi Biblia. Cuando tengo que ir a mis necesidades, jamás la llevo ahí. Eso me hace una falta de respeto, ¿no? Así que hubo cosas que se me quedaron ahí medio grabadas. Digo, no, pues no, ¿qué pasó? No, la palabra de Dios tiene una relevancia. Entonces, ya actualmente pues uno la trae en su celular, o la trae en la tableta, cualquier cosa, pero mm, no creo que sea algo muy, muy reverente, ¿no? Tener así, ni tampoco sea algo tan provechoso para nosotros. El tener la Biblia y cuando estás leyendo tu celular, llega un mensaje y luego llega esto y luego escuchas otro y mejor leer la Biblia y punto. ¿Me explico? Es tan importante. Entonces en mi Biblia dice aquí, antes de iniciar este versículo 11, como dice la suya, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Vamos a verlo rápido. Dice, aconteció después de que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban a poner muchos de sus discípulos y una gran multitud. Sí, entonces, imaginemos eso. O sea, el Señor entró a esa ciudad que se llamaba Naín, y con él iban muchos de sus discípulos y una gran multitud. O sea, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Dice, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, aquí te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor.
Amén. Eso sucedió cuando el Señor Jesucristo iba entrando a una ciudad, y cuando va entrando a esa ciudad, a ese poblado, justo van saliendo, me imagino que el cementerio estaba afuera, y se cruzan ¿cómo se llama? Un funeral, o ¿un qué? Un cortejo fúnebre, están pasando ellos y van entrando esos, okay, y el Señor de alguna manera se entera, ¿verdad?, que esta persona que iba a enterrar, este difunto, era el hijo de una mujer viuda, y creo que dice ahí, el único hijo. Y por el Señor dice, era así, el versículo 12 dice, hijo único de su madre, la cual era viuda. ¿Amén? Entonces, eso nos tiene que llevar a pensar, hijos, pues bueno, pues que tenga otro hijo. No. Ay, pues es su hijo. Entonces el Señor la vio. ¿Y qué pasó con él? Se compadeció. Acuérdense de esa expresión, ¿se acuerdan de compadecerse? Como se compadece un padre de sus hijos, así se compadece el Señor. ¿Se acuerdan? Está en el Salmo 113. Entonces, nosotros miramos que el Señor se compadece y se acerca y le dice a este joven, primero toca, ¿qué te pasó? Y después le dice, joven, a ti te digo, ¿qué fue lo que le dijo? Levántate, levántate. Amén. Ahora, en Lucas capítulo 8, siguiente, ahí viene, el Señor viene de haber liberado a un endemoniado, se baja de la barca, y hay un principal de la sinagoga que se acerca y le dice, oye, Señor, no es nada que ver con uno de sus discípulos. Este hombre era totalmente fuera del núcleo del Señor, ¿verdad? Y le dice, Señor, tengo a mi hija en casa muy enferma. ¿Puedes hacer algo? Y el Señor dice, sí, yo voy para allá. Pero en el que voy para allá, pues resulta que una mujer por flujo de sangre se acerca al Señor y toda esta historia ya la sabe, ¿no? Entonces dice ahí en el versículo 49, dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entrando a la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro y a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamento por ella. Ojo con eso. Lloraban todos y hacían lamento por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándole la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él le mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Entonces la pregunta, después de haber estado estudiando esos 3 meses pasados acerca del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que hizo posible que Jesús levantara a estas personas de la muerte? ¿Eh? El Espíritu de Dios que habitaba en ellos. Es el Espíritu de Dios el que hace la diferencia en Jesucristo y en sus seguidores. Y lo que a mí me gusta del libro de los Hechos es que alguien dijo en alguna ocasión, y a veces suena así medio como que, ay, en la muerte. Pero hay personas que tienen una revelación diferente de las cosas. Y esta persona dijo, en realidad no debía de llamarse
libro Hechos de los Apóstoles, sino que debería de llamarse Hechos del Espíritu Santo. ¿Amén? Y lo que a mí me gusta del libro de los Hechos es que expresa de una manera bien contundente y bien clara, hermanos, que la verdad de Dios, al permitir al Señor Jesucristo manifestarse a este mundo a través del Espíritu Santo y hacer cosas que solamente Dios podía hacer. ¿Se acuerdan? Que Nicodemo se le acercó y le dijo: sabemos que vienes de parte de Dios, porque solamente alguien que venga de parte de Dios puede hacer las cosas que tú haces. ¿Amén? Bueno, pues cuando el Señor se va, deja el libro de los Hechos para saber que las cosas que Él hizo se están cumpliendo, como dice Juan 14:12. El que cree en mí, las cosas que yo hago y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pero no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar sobre vosotros al Espíritu Santo. Entonces, el libro de los Hechos es un testimonio poderoso del cumplimiento de la palabra de Dios a través de Jesucristo, cuando dice: ustedes van a quedarse aquí. Amén. Y después de haber instruido a la iglesia, a sus discípulos, durante todos esos 3 años de ministerio, les dice: ¿saben qué? Les habló de todo, hermano. Les habló de ética, les habló de gobierno, les habló de eternidad, les dio un chorro de enseñanzas. Y después les dice: pero quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del poder de lo alto. Y el libro de los Hechos, todo el libro de los Hechos, tiene un versículo que le da razón de ser, o que le da, que realza todo lo que va a suceder alrededor del libro. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigos. Entonces, el libro de los Hechos es un libro que no es un libro nada más de la Biblia, sino es un libro que atestigua, amén, y que nos llena de esperanza de que lo que el Señor Jesucristo dejó cuando él se fue con el Padre, lo que el Señor dejó a su pueblo sigue siendo vigente para cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Y ahí la Biblia dice que fue vigente para ellos. Amén. Fue vigente para los discípulos del Señor. Leíamos hace unos días también. Vamos a ver Hechos capítulo 3. Ahora ya no está el Señor Jesús. Ahora ya está Pedro. Y en el capítulo 3 va a orar junto con Juan. ¿Se acuerdan? Y es la hora novena, las 12 del día, la de la oración. Y cuando él va a orar, había una persona que era llevada y se ponía en una puerta. ¿Quién era esa persona? Un cojo de nacimiento con, ¿qué edad tenía ya? 40 años, 38 años tenía que estaba en el estanque de Bethesda. Este tenía 40 años, cojo de nacimiento. No. Cuando el Señor mira a, 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 a la viuda, dice que tiene compasión de ella. Y la compasión nos mueve a decirle: oye, joven, levántate. Levántate. Ahora, después, cuando está ahora ahí con la hija de Jairo, el Señor mira la angustia, ¿no? O sea, aquí está Jairo con él. Señor, mi hija, sí, aquí me quedo contigo. No sé si le ha pasado a usted. Dice: sí, vuelva mañana. No, por espera, aquí está, usted pueda. Ahí se quedó con él. Y el Señor lo miró, y entonces cuando llega a la casa, le dice a la niña: levántate. Ahora, cuando vemos a Pedro, ya el Señor ha partido, ya dijo: ¿saben qué? Que es Jerusalén, ya pasó, ya estuvieron ahí, ya vino el Pentecostés, ya fueron todos llenos del Espíritu Santo, y ahora viene el Señor ahí y les dice, cuando vio esta persona que estaba cojo de nacimiento, cuando vio a Pedro y a Juan, versículo 3, que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijándole en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Qué? Levántate. ¿Quién? Pero ¿cómo aprendió? ¿De dónde aprendió él que él pudo decir a las personas, levántate? Amén. O nada más era una prioridad de foco de él. No. Él había sido enseñado, instruido y había sido capacitado por el poder del Espíritu Santo. Y la Biblia dice un poquito atrasito de esto, que el Espíritu Santo no solamente era para él, no solamente es para nosotros, para nuestros hijos, dice, sino para todos a los que nuestro Dios, el Señor, llamara, a los que estén lejos, a todos. El Espíritu Santo es para nosotros. Y la manera más enfática donde lo dice es aquí. ¿Se acuerdan que cuando el Señor sana, la gente se queda sorprendida y dice, órale, este es un profeta, algo rarísimo está pasando en medio de nosotros? Y ahora esto mismo pasa con Pedro, y se arma de veras una revolución alrededor de ese milagro, ya lo dijimos, ¿no? Que les dijeron, bueno, ¿y tú por qué andas sanando a estas personas? ¿Con qué potestad, con qué autoridad? Le dijo, pues solamente en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Él es el que me ha dado esa potestad, porque Él es el que me ha dado su Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo moviéndose en nuestras vidas para que podamos ser verdaderos propagadores de la luz de Jesucristo, ¿no? O sea, nosotros no vamos a poder hacer nada sin que el Señor Jesucristo nos esté instruyendo y capacitando. A mí me gusta mucho escuchar las victorias de los hermanos, ¿no? Como la que acaba de dar nuestra hermana Fanny, ¿no? Pues que esa señorita, que esa hermana o esa persona que tuvo a su bebé y que su bebé estaba con una broca porque tomó líquido y entonces tuvo problemas gástricos y le dijeron y ella habló y va a estar tanto tiempo y salió. ¿Por qué salió? Y dice, entonces ella está convencida, la mamá, de que Dios fue el que obró. Amén. Entonces, nosotros podemos ser testigos y ser partícipes de la obra de Dios e iluminar este mundo. Sí podemos. El libro de los Hechos nos dice que sí. Nos dice que no nada más fue para los tiempos del Señor. Nos dice que no nada más fue para aquellos tiempos, sino que es para todo aquel que en Él cree. Para cualquier persona que puede recibir la gracia, recibir el poder, recibir la misericordia de Dios y recibir ese poder para testificar y para iluminar al mundo. Pero obviamente tiene que darse algo en nosotros. ¿Ven? Y es que en nuestros corazones tiene que Dios trabajar para que lo que podamos hacer, o lo que el Espíritu Santo pueda hacer a través de nosotros, sea algo que glorifique a Dios y no a nosotros. Que no nos llenemos de vanidad, hermanos. Hermanos, según la victoria del Señor, para el Señor, humildemente les quiero decir que ayer que estuve en el evangelismo, 5 personas hicieron la oración de pecador. Y hace 8 días, 3. Y hace, no. Entonces, como que le quiere dar la gloria a Dios, pero lo hago porque yo le no. En efecto, Dios usa personas. Lo más glorioso es que el Espíritu de Dios sigue hoy, buscando hombres y mujeres en las cuales pueda morar para hacer posible la obra del Señor que dijo, las obras que yo hagan ustedes harán y aún mayores. ¿Me estás oyendo? Si queremos iluminar al mundo, necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y poder, y querer, y desear, y anhelar que Dios pueda obrar en nuestras vidas, así también como obró en las vidas de Pedro. ¿Cuántos saben que Pedro era el discípulo bombero? Dijeron. ¿Saben por qué le decían bombero? Sí, ¿verdad? Porque cuando no le regaba, se quemaba. Entonces, todo el tiempo andaba ahí, pero bien aventado. Cuando va al templo, cuando se presenta el Señor sobre el agua, pues manda que yo camine esta camino. Cuando lo van a apresar, inmediatamente saca la espada y ahí andaba dando espadazos. Y él estaba en esa actitud de ese deseo. Y pues bueno, el Señor le dijo, mira, no creas que tú vas a seguir esta manera. Hoy mismo vas a negarme. Antes de que el gallo haya cantado, tú mismo vas a negar mañana. No, Señor.
Pero ahora Pedro empieza a actuar de una manera en donde ya con la unción del Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros una tremenda esperanza. El libro de los Hechos es un libro de esperanza, es un libro de confianza, que produce en nosotros la confianza de que el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, puede morar en nosotros el día de hoy. Y nosotros somos los que vamos a usar ese ser, no lo usar, sino que vamos a dejarnos usar por él para iluminar el mundo. ¿No? Todos dijeron, ¡hey! ¿Qué ha pasado aquí? Este hombre llegó, Dios nos está visitando, han pasado cosas grandes. Y eso, si en el nombre de quién hicieron esto, pues lo hicimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aquel que Dios escogió, que Dios mandó. Amén. Más adelante, Hechos, capítulo 9, versículo 34. Hasta ahí, hasta el capítulo 9, ¿eh? Todavía Pedro está hablando, dice cuando nos va a dar poder, vamos a ser testigos en donde dice Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí, cuando estamos llegando al capítulo 9, Pedro ha sido testigo solamente en Jerusalén y en Judea. ¿Ven? Ahí está. Ya Felipe empezó a testiguar en Samaria, ¿se acuerdan? Que el evangelio llegó a Samaria y entonces de ahí los samaritanos entonces empezaron a decir, oye, pues ¿qué pasó? Y entonces viene el Espíritu Santo sobre ellos y mago dice, oiga, pues denme a mí para que yo también. No, si es Samaria, sí, como me estoy confundiendo. Sí, ¿verdad? Y entonces el Señor manda para allá a Pedro y a Juan para que oren y reciban el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Ok, entonces todavía estaba dentro del área de Israel, ¿verdad? Y se va por allá Pedro, y en el capítulo 9, versículo 32, dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, amén, y halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. ¿Qué? Levántate. Ah, caray. Ah, caray. Y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Ah? Oye, entonces, ¿quién fue el que lo sanó? Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Pedro había entendido que era para nosotros y para nuestros hijos. Bueno, que era para ellos y para sus hijos y para los que estuvieran lejos y a todos a los que el Señor nuestro Dios llamaría, que podíamos hacer la diferencia. Dice, ve lo que pasó. Estaba en cama 8 años. ¿Cuántos han estado una semana en cama? Y el padre que se siente. Yo tuve una tía en cama, incluso a mi mamá, y hay unas cosas así que le salen aquí las espaldas. ¿Sabes lo que es eso? Hay escalas, que son como pedazos de costas o de carne que se empieza a podrir, ya, pero literalmente tienen que estar trabajando. Bueno, pues nada más tiene 8 años, ¿no? Entonces, el padre tiene una vida también bien feliz, bien alegre. Entonces, le dice, ¿sabes qué? Ya, levántate y haz tu cama. Aleluya. ¿Cuántos aquí hacen su cama? Bueno, no me explico. El chiste es ponte a chambear dentro de la vida, dentro de la responsabilidad. Sal de esa condición. Y dice que entonces se levantó y
le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Amén. Mira, ¿cómo es que Dios se puede, cómo es que Dios a través de su Espíritu Santo puede hacer eso a través de personas como Pedro? ¿Amén? Pedro, que todavía tenía una gran obra que Dios tenía que hacer en su vida, ¿se acuerdan? Porque en el capítulo 10, si no me vas a dar un pequeño brinco, dice que Pedro un día se puso se puso en el techo de una casa, de la casa donde estaba, y empezó, eso está en el 9, estaba ahí, habitaba Pedro en la casa de un tal, ¿cómo dice? Simón, curtidor de pieles. Búscalo, Cornelio, mándalo buscar, porque allá en Jope, que es una ciudad cercana al Lido, ahí está Pedro, mándalo traer. ¿Eh? Pero Pedro está teniendo una visión, y en esa visión se le aparecen unos animales inmundos y le dice: Pedro, levántate, mata y come. Es el Señor el que está diciendo eso. Y él dice: no, Señor, no, porque yo no puedo comer cosas inmundas, porque soy una persona. No le llames inmundo a lo que Dios ha santificado. ¿Amén? Lo estaba preparando en el capítulo 9 que llegó con Eneas. Amén. Y Eneas tenía 8 años en cama. Y el Señor lo levanta y la gente de ahí dice: ¡sí! Gloria a Dios. Yo quiero conocer a ese Señor. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Amén. Quiero conocerlo. Y todos empezaron a caminar ahí. Después de eso, despuésito de eso, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Gloria a Dios. Oigan esto, hermanas. ¿Cuál era cómo clasifica, cómo se refiere la palabra de Dios a a Tabita, a Dorcas? ¿Cómo se refiere? Discípula. ¿Me oye? Discípula quiere decir alguien que está siguiendo las enseñanzas del Señor. No son un pegote en la iglesia, ¿cuánto están oyendo? No son el extra, no son el que pues ya de pasada como está así, pues ya que su esposa también. No, 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 no. Amén. No, que pues ya que tiene hijos, las hijas, no, 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 no. El Señor da, y es de las pocas expresiones que hay en el libro, en el Nuevo Testamento, en el que se refiere a una mujer como discípula. Amén. Pero no era nueva, pues es que era discípula porque era la consentida de quién sabe quién. No, miren lo que hacía. Amén. Entonces, Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo de Tabita, dijo: Tabita, ¿qué? Levántate. Y ella abrió sus ojos al ver a Pedro, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. ¿Cuántos? 8. Ay, cómo quisiera yo, pues, es de creer. Y desde que esta escritura es para nosotros. Amén. Levántate. Hoy esa es la palabra clave. Levántate. Porque a veces nosotros venimos a la iglesia
Y ni siquiera nos levanta el Señor. Seguimos muertos espiritualmente hablando, pensando que qué gacho que Dios no me quiere sanar, que qué gacho que Dios no me da lo que yo quiero, que qué difícil es mi vida, que yo soy una víctima de quién sabe cuántas cosas, que yo me encuentro aquí todo amargado y todo frustrado y quién sabe qué, y ya estamos postrados. ¿Estás oyendo? Y Dios no quiere que estemos postrados. Dios quiere que nos levantemos. Amén. Que nos levantemos y que ¿qué? Iluminemos este mundo. Que digamos, yo estaba muerto. O que hagamos como esta Tabita. Dice que daba, ahí habla de limosnas, pero nosotros podemos llamarlo ofrendas. Amén. ¿Cuántas veces nuestros recursos? Estaba yo hablando con Israel, el pastor Israel. Amén. Y le dije, hermano, han pasado ya varios meses. No se lo dije exactamente así, pero la iglesia de donde está el hermano Abraham, que se llama La Era, les fueron hace unos días unos hermanos allá, que fueron Eric y Leo, y estuvieron allá, ¿no? Ya tienen local, y tú sigues en el mismo local. Levántate, no te conformes, vamos para adelante. Nosotros como iglesia vamos a apoyarte con lo que se necesita, con una parte de lo que sea la renta. Él hasta el día de hoy, sus gastos de iglesia y todo los suple totalmente de las finanzas de la iglesia. ¿Ok? Pero el día de mañana vamos a estar apoyándole como lo hemos estado haciendo con la iglesia de Tehuacán durante varios años. Años. ¿Para qué? ¿Cuántos de nosotros sabemos que nuestras ofrendas han servido para que una, dos o tres o quién sabe cuántas personas puedan haber escuchado un mensaje del Evangelio que ha transformado sus vidas? Porque hay voces que cambian el rumbo de nuestra vida. La voz del Señor Jesucristo, la voz de personas ungidas con el Espíritu Santo puede cambiar el rumbo de las personas. ¿Me oyes? Levántate. Se levantó y la gente se convirtió. Levántate, Dorcas. Levántate, Eneas. Y se levantó y todos en ese lugar se convirtieron. Amén. Y él miró a estas viudas, a estas mujeres, diciendo, mira, se murió Tabita. Tabita era una bendición para la iglesia, ¿no? Una discípula que era una bendición para la iglesia. Era una discípula, pero no es discípula porque es mujer, es discípula porque como mujer participa en una serie de actividades a favor del reino de Dios. Amén. Y seguro que su testimonio estaba jalando a otros más. Y nosotros hoy podemos salir también de esta condición. Muchas veces hay personas que dicen, pues es que yo no, pues su papito no me toma en cuenta, pues yo quién sabe qué. Y ahí se quedan tirados, postrados. Ni siquiera ya ni ofrendar. Ay, ¿para qué? ¿Me estás oyendo? Cuando nosotros tenemos que levantarnos y ser la luz de un mundo que está en tinieblas y que está, pues ya prácticamente hasta, ¿cómo se llama eso? Así como que estirando la pata. Agonizante. ¿Quién les va a dar mis esperanzas? ¿No será que tenemos que tener compasión en nuestras vidas? ¿No será que se tenga que levantar en nosotros un sentir de decir, hijo de esta persona? Bueno, esa madre que tiene a su hijo con problemas en el hospital, no, pues es que yo no puedo hacer nada. Pero darle a un líder para que vaya. Si tú tienes la oportunidad, si tú y yo tenemos la oportunidad, pero a veces preferimos estar acostados en la cama, tirados ahí, sin hacer nada. Dios quiere que nosotros nos movamos, que busquemos esa noción del Espíritu en nuestras vidas, porque para todos es la promesa.
Y después de buscar de salir a la calle, llenarnos de compasión, que Dios nos siga transformando, que Dios nos siga cambiando, que Dios siga obrando en nosotros para hacernos cada vez más a su imagen y a su semejanza y poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos y que nuestras palabras y nuestra vida no sea un lamentarse. Ay, ahí estoy, tirado. En el hecho del dolor, del temor, del complejo, de la enfermedad, de la dolencia, estamos tirados. Es que usted no sabe lo que me pasó, fue algo tan grave, tan triste, no me cosa. Y te das cuenta, pues así puede decir, pero no, ya no puede usted seguir en esa condición. Amén. Levántese. Hoy el Señor Jesucristo nos está diciendo, levántate. Hay un mundo que está en tinieblas, que necesita ser iluminado. Iluminado. ¿Por qué? Por la luz de la verdad. No, el Evangelio es la verdad. No hay otra forma, no hay otra manera. La gente puede decir que no, pues yo quiero vivir mi vida, y yo quiero ser lo que sea. Esto es lo mejor que puedo hacer en mi vida. No, lo mejor. Lo mejor que podemos hacer es conocer a Jesús. Y después de conocerlo, empezar a movernos en lo que quiere. Trabajar. Salir de la inactividad. Tú pregúntate. Ya se acabó este año, ya, diciembre. Se acabó diciembre. Ya. Pensemos que estamos en el 31. ¿Qué hiciste este año a favor del reino? Bueno, hermanos, al menos di mis ofrendas en gloria a Dios. Y los diste con un corazón alegre, gloria a Dios. A lo mejor es simple, pero será todo lo que puedes hacer. No será que Dios pueda levantar en ti compasión por otros y entonces decir, Señor, sana, levántalo, sácalo de esa condición. No, pues es que yo soy influencer, es que yo soy acá. Sácalo de esa situación, Señor, de ese engaño. Sácalo de la condición en que se encuentra y tráelo a ti que eres el camino, la verdad y la vida, a ti que eres la luz, para que estando en tu luz las tinieblas desaparezcan. Aleluya. Ese es el mensaje. Pedro lo asimiló. Y después de ahí se fue, el último versículo del capítulo 9 de Hechos, y después se fue a vivir, a habitar. ¿Cuántos días? Después de que ya resucitó a Tabita. A mí me llamó la atención eso. Y aconteció que se quedó muchos días el joven en casa de un cierto Simón Curtidor. Entonces uno lee esa escritura, ese versículo, y uno dice, ¿qué tendría ese Simón Curtidor? Un curtidor quiere decir alguien que trabaja con las pieles, ¿verdad? Y ustedes saben que la piel huele muy bonito. ¿Y quién sabe qué tipo de piel es sabino? Pero bueno, no nos puede pasar un día o 2 días. ¿Sí o no? No, muchos días. Y luego llegamos al capítulo 10, donde se habla de Cornelio, y le dice Cornelio cuyas oraciones y ofrendas habían subido a la presencia de Dios. Y Dios le dijo, ¿a quién buscaré? ¿A quién mandaré con Cornelio? ¿Dónde puedo hacer algo? Ay, ¿no será ay, ¿dónde está? ¿A quién poder usar para sacarlo de esa condición de religión y traerlo a la luz de la verdad? ¿De quién cree que fue? Pedro. Despojémonos de algunos de nuestros traumas. Ya por eso, traumas o prejuicios o ideas religiosas del pasado.
Una de las cosas más complicadas que se nos ha hecho a nosotros, y le digo, Señor, qué bueno que tú estás trabajando eso en mi vida, es trabajar con gentes que tienen antecedentes cristianos. Trabajar con personas que ya conocieron al Señor, que tienen sus ideas. ¿Cuántos están amén? ¿Cuántos dicen amén? ¡Ah! Qué difícil es que, porque voy a ir, ustedes sí lanzan hormonas. Y ahí sí les permite tener novia y novio. Y ya sabe cuántas cosas más. Y lo que es realmente importante, lo que es realmente trascendente, es nosotros seamos transformados desde adentro a la imagen y la semejanza de Cristo. Queda relegado aquí. Pues es que a mí me han dicho, y yo he sabido, que ni te digan ni has sabido. Aquí está la Biblia. Y ya que nosotros enseñamos algo contrario, esto nos puede decir, oye, no, pues, como estás diciendo eso si la Biblia dice esto. Y aquí está, y les decimos, ya, y les decimos, escudriñenla, y decimos, estudienla, para que no seamos engañados, ni por nosotros ni por los de afuera. Sí, necesitamos despojarnos y levantarnos. Vamos con los de pie. Levántate. Hoy el Señor Jesucristo te está diciendo, levántate. El Señor usó a este Simón, el curtidor, para enseñar a Pedro lo que era tratar con personas que no eran cristianos. Y preparó su corazón para ir a visitar a Cornelio y que trajera la salvación a esa casa. Y escucha, hermano, escucha, esto es algo impresionante. A partir de ese momento, a partir de ese momento, cuando Pedro en casa y el Espíritu de Dios desciende y todos son llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar en otras lenguas, igual que dice la Biblia, igual que cuando lo que sucedió con ellos, igualito. Cuando esto empieza a pasar, entonces el mensaje del Evangelio sale, ya no nada más de Israel, pero ahora se empieza a ir a otras partes y ahí empieza a moverse y entra en acción, entra en escena el apóstol Pablo. Y entonces llega a Éfeso, y llega a Corinto, y llega a Tesalónica, y se mueve por toda Asia, pero todo empezó ahí con Cornelio. ¿Me estás oyendo? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. De un movimiento raro. Pase para acá de música. Así que digo, los Hechos no es un libro que está en la Biblia. Es un libro que nos llena, que nos llena de esperanza, y que nos dice para ti, tú puedes, tú puedes salir y dejar de estar postrado. Ay, es que yo soy mujer, la vida de mujer. Y era amada, servía, servía, ¿eh? Y hasta sus ofrendas daban, muchas. Y esas ofrendas, a lo mejor, como decía hace tiempo también Stephanie, esas ofrendas a lo mejor, ¿sí fuiste tú el que dijo? No. Marina, Marina. Dijo, yo he sido, no solamente Dios la ha prosperado, pero seguramente que esas ofrendas han servido para llegar en algún momento a alguien ya en Tehuacán. ¿Eh? Bueno, cualquier otra iglesia. Levántate, quita los ojos de ti, busca al Señor. El libro de los Hechos del Espíritu Santo no se ha cerrado todavía. Todavía puede aparecer tu nombre ahí. Cuando llegamos al Señor y le digo, es el capítulo 59, el capítulo 65. Allí habla de cuando el hermano de la iglesia, el hermano está, se levantó y hasta en artista se convirtió en borracho.
Amén. Gloria a Dios. Ese es el Señor. Con su voz, nuestra vida tuvo un cambio al oírla. Cuando oímos esa voz, levántate, sal de esa condición y empieza a vivir. Y esa vida, esa voz nos dio un cambio y nos dio un rumbo distinto de bendición y no de maldición. De vida y no de muerte. De vida. Aleluya. De edificación. De destino. Dios no solo levanta muertos, sino cambia destinos. Endereza destinos. Cuando andábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. Aleluya. Vamos a cantar esa alabanza que dice: aquí estoy, te entrego todo lo que soy. Mientras la cantamos, habla con el Señor y si quieres pasar al altar, ven y dile: Señor, lléname de tu señoría.